El día está súper nublado hoy y mi cabeza va a estar casi en sombras. Lo cual es buena noticia porque el día de hoy les quiero platicar de una de las grandes sagas de fantasía tipo grimdark. Vamos a conocerla. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy, mientras yo estoy pensando que debería estar en Barcelona este fin de semana, he decidido traerles el día de hoy la reseña de una de las trilogías recientes, contemporáneas en fantasía, más populares en el mercado actualmente. ¿Y de qué obra estoy hablando? Estoy hablando nada más y nada menos que la trilogía de la Primera Ley de Joe Abercrombie. ¿Okay? Joe Abercrombie es un escritor inglés que empezó como freelance y en 2006, en esta época en que terminaba de publicarse Harry Potter y tanto Abercrombie como Rothfuss como Sanderson empezaban a publicar sus primeras novelas, publicó la primera de las tres obras de la trilogía, que es La Voz de las Espadas, o en inglés The Blade Itself. Y cada uno de los tres nuevos y grandes y jóvenes autores de fantasía tiene algo bien distinto, y en el caso de Abercrombie, lo más notorio, y es lo que les voy a contar, tiene que ver con el tono de las novelas que ha escrito. ¿Ok? Pues sin más preámbulo, les quiero platicar un poco de qué va el asunto. Esta, por lo menos de la parte de world building, es una trilogía de fantasía que, por lo menos en su superficie, nos parece relativamente usual. Y cuando digo nos parece relativamente usual es porque, primero, es una fantasía medievalista, como la gran mayoría de las fantasías, donde hay reinos que nos recuerdan a periodos históricos específicos, como por ejemplo la Unión, que es el reino principal, que es el protagonista de esta trilogía, que está basado claramente en un modelo normal, estándar de fantasía de la Europa medieval. El norte, que es una especie de reino recién unificado, desorganizado, basado más en las sociedades del norte de Europa, y el sur, con el Imperio de Gurkul, bastante basado en ya sea los otomanos, los turcos, o en los árabes per se. ¿Okay? Además hay un antiguo imperio venido en ruinas que es una especie de visión del Imperio Romano, y en una interesantísima vuelta de tuerca tenemos también una isla que se llama Estiria, que está basada en Italia, pero al mismo tiempo no es lo mismo o sea, esta tierra basada en Italia, que está completamente al otro lado, esa tierra basada en los restos de un imperio antiguo que parece claramente basado en el Imperio Romano. Y la trilogía versa acerca de las guerras y los conflictos que ocurren dentro de este mundo fantástico, que se llama como tal el mundo de la Primera Ley, a través de los ojos de varios protagonistas. Esta es una novela coral, al igual que Juego de Canción de Hielo y Fuego, y a cada uno de estos personajes corresponde una de las acciones en la trama. Ahora, aquí está de las primeras grandes valías de Joe Abercrombie. Cada uno de los 5 personajes tiene una serie de fallos de carácter que los humanizan, y si bien yo soy de los primeros partidarios en decir que esta idea de vamos a destripar al personaje sobre la fantasía, en realidad es una especie como de cliché sobre un cliché que nunca existió. Al fin y al cabo, el cinismo y las cicatrices internas y externas con las que viven estos personajes de la trilogía de la Primera Ley son súper interesantes y nos llevan a cambiar completamente el tono de esta obra. ¿Okay? Primero tenemos a Logen 9 dedos o Logen Nine Fingers, que es un bárbaro del norte, el cual es conocido popularmente como el Sanguinario. Es una personita muy cicatrizada por la vida, que ha sido el campeón de un hombre que se llama Bethoth, que es quien ha unificado a los clanes, a los Carls del norte, pero que nuestro amigo Logen, además de que es un hombre que también ha perdido a toda su familia mediante haber sido atacada por los Shanka, que son una especie de orcos, me los imagino como orcos, es un hombre que tiene esa pequeña particularidad de volverse loco ocasionalmente y convertirse en un asesino serial. Entonces sus intentos de redención son una parte bien importante de la saga. Por otro lado, uno de los personajes también más interesantes, que es yo creo que el personaje que todos quisimos mucho y amamos, es el inquisidor Sandam Glokta. Glokta solía ser un soldado campeón en la Unión. Sin embargo, en la última guerra contra el Imperio de Gurkul,
lideró una carga de caballería bastante suicida, pero en vez de que lo mataran, cayó prisionero de los Gurkhos y terminó estando 2 años bajo la peor de las torturas. Al salir, siendo un hombre verdaderamente roto, y esto es lo que yo digo, Glokta es un hombre verdaderamente roto, como para vengarse un poquito del asunto, decide entrar a la Inquisición del Rey, que es una inquisición secular, es una inquisición que solamente se dedica a perseguir crímenes políticos o a los asesinos del rey, o en este caso a los asesinos de la Inquisición misma, los enemigos de la Inquisición misma. Glokta es un hombre tullido, o sea, cojo, que no puede controlar ni los espasmos de su cara, no puede controlar muchas veces ni sus esfínteres, es amargo, es desgraciado, está completamente descreído por obvias razones de la vida, ¿no? En tercer lugar tenemos a Ferro Manjin, que es la única personaje que viene del sur, en este caso, y es Cantic, que es como un término que puede significar como arabesco, más o menos, que ella es una mujer que también ha perdido todo, pero ella por el ataque de los Gurkhos, y ha sido prisionera, y ahora su única misión en la vida es defenderse y vengarse de la gente que asesinó a su familia, la hizo prisionera, so on. Cuarto lugar tenemos al capitán Luthar, que es Aldan Luthar, que es un noble, que es un bobo, que es superficial completamente y que no le importa nada de la vida, pero al mismo tiempo el destino le tiene preparadas una serie de sorpresas. Y por último tenemos al Capitán West. El Capitán West es un hombre, un militar capaz, un militar que en su tiempo fue amigo de Glokta, pero que también tiene ciertos fallos de carácter, específicamente tener un carácter muy explosivo y ser bastante violento a veces. ¿Okay? Estos junto con un reparto bastante amplio de personajes secundarios, como los amigos de Logen o los Carls, que en algún momento fueron vencidos por Logen, que son el Sabueso, Dao el Negro, Ruth Tres Árboles, Tulduru y Osco Harding y Forli el Flojo. Además del Mago Bayaz, que es un personaje centralísimo en esa historia, pero no es un personaje POV o punto de vista. Son parte de un entresijo de tramas entre las cuales va a haber guerra por todos lados, guerra en 2 teatros, un viaje fantástico para buscar un efecto mítico. Y ahí es donde lo usual de la fantasía, por lo menos en la parte de la trama, se viene abajo. ¿Por qué? Abercrombie lo que tiene es un tono. Abercrombie se anuncia a sí mismo en su Twitter como el rey brujo del nihilismo, es decir, aquel que ve la vida como carente de sentido alguno. Y se nota mucho en sus personajes, ¿no? Tanto como empiezan como terminan. Pero al fin y al cabo, lo interesante es que parece que Abercrombie lo que hizo fue agarrar un checklist de todas estas virtudes supuestas del héroe típico caballeresco y se dedicó a tacharlas una a una. Esto en un sentido que ni siquiera gente como Martin ha logrado. ¿Por qué? Imagínense, vamos a poner, si el código de caballerías como tal lo podemos resumir en esa canción del sueño imposible del musical de Hombre de la Mancha, vamos a ir punto por punto, ¿no? Entonces empieza la canción. Con fe, lo imposible es soñar. En la sociedad de la Unión es una sociedad secularizada, no hay una presencia religiosa, y aún así la gente cambia ese fanatismo religioso por el fanatismo político, o el perro come perro político. Y a su vez, en Gurkul es una sociedad que vive bajo el yugo religioso de un profeta, y lo que nos dice Abercrombie es que con o sin fe el ser humano se va a comportar como un bruto. Lo imposible es soñar. En este caso, más que imposibles, es improbables, guerras difíciles, pero no se idealiza la guerra, ¿no? O sea, la guerra es vista de un modo descarnado, como si Abercrombie hubiera combatido una de las guerras mundiales de verdad y lo hubiera visto bajo su aspecto más deshumanizador y más terrible, que es obviamente lo que suele ser la guerra. Vencer al invicto rival, en este caso hay rivales invictos sí, pero créanme, no son batallas bonitas las que tenemos que pelear. Vencer al miedo invencible, en este caso lo que es importante es que ninguno de los personajes logra con el miedo. Todos literal dicen, me estoy, perdón por mi francés, cagando de miedo. Y eso es súper interesante, o sea, nadie ni siquiera finge hacerse el machito, por así decirlo, y todos reconocen que en sus momentos de batalla están muertos completamente de miedo.
creer en un sueño imposible, en este caso, pues, o sea, ¿qué sueño imposible? No hay ideales, ¿no? En esta saga, solamente todo se ve a los ojos bajos de toda una serie de maquinaciones políticas en medio de las cuales el ser humano es una externalidad, o el personaje principal es una externalidad en la cual no tiene absolutamente nada que ver. Y morir por un noble ideal. ¿Qué noble ideal? Ajá, no hay nobles ideales en esta saga, ¿no? Entonces esto genera un juego bien interesante y eso es muy afecto a el descreído mundo contemporáneo. ¿Okay? Esto no es muy nuevo, digamos que en los cómics, los héroes de los cómics llegan así desde principios de los 90 y parece como que la literatura fantástica se les emparejó mucho tiempo después, ¿no? En este caso pues, con Martin y ya después sus sucesores, que son Abercrombie y Erikson. Entonces, eso es como la gran valía de esta saga. Uno se va a divertir, se va a reír con el humor negro, porque es puro sarcasmo, es puro ver la vida sin sentido alguno, por un lado, y por el otro también se va a divertir con la brutalidad de la sangre que es tarantiniana, ¿no? O sea, Abercrombie es de esos que parece ser los que dicen vamos a ver a la violencia como una de las bellas artes, y la violencia descarnada con la cual retrata su trilogía es también muy notoria y muy espectacular, ¿ok? Entonces ahora sí, mi opinión personal. Yo me la disfruté bastante. Yo creí que me iba a tardar 6 semanas en leer la trilogía, leí back to back, o sea, portada a portada los 3 libros, me tardé 3 semanas y media solamente, lo cual fue una gran eficiencia en mis tiempos de lectura. Y me divertí mucho leyéndola. Sin embargo, y esto cuando les contaba mi top de fantasía, les decía no he leído Abercrombie. Ahora que leí Abercrombie les puedo decir que me gustó bastante, pero yo nunca pondría yo Abercrombie en mi top 10 de fantasía. Y esto es por mi preferencia fantástica personal. ¿Por qué? Yo soy de la otra corriente de fantasía completamente. De hecho, yo soy completamente ortodoxo en esto. Y si bien es un hombre de paja creer que la otra corriente de fantasía son puros buenos contra malos y personajes no realistas o puros Mary Sues, en realidad no es cierto, ¿no? O sea, yo como lo veo es la diferencia fundamental de tono, y es una diferencia brutal que tiene Abercrombie contra Sanderson, es que Sanderson, además de que sí mata personajes, él lo que dice es que las muertes de los mismos tienen que hacer sentido en la trama y no tiene que ser por puro shock value, ¿no? Lo cual me hace bastante sentido a mí también. Y creo que el punto más importante es que el código de conducta con el cual los personajes de una fantasía más normal, más mainstream, operan es, ellos creen que si el objetivo final, que si el premio, que si el logro que están buscando, que si el boom del camino del héroe normal no llegara, no existiese o no se consiguiese, ellos se van a portar como dignos de ellos en cada maldito momento, cosa que los héroes de Abercrombie no lo hacen, ¿no? Entonces es la diferencia fundamental, y esa es como mi principio moral por el cual el grimdark nunca ha estado y no creo que nunca vaya a estar dentro de mis preferencias a la hora de buscar literatura de fantasía. Ok, pero fuera de eso es mi preferencia personal. Es una saga verdaderamente disfrutable, 4 estrellas de corrido. Las técnicas de escritura de Abercrombie y su prosa son bastante buenas, entonces es altamente recomendable, y más ahora que Alianza Editorial lo está reeditando en español, ¿vale? Espero que les haya gustado esta reseña. Nos estamos viendo en la próxima y pues díganme qué les ha parecido, si les ha gustado esta saga y si comparten mis apreciaciones. Muchas gracias.